Cada ciudad guarda su historia en lugares que muchas veces no notamos, y el panteón es uno de esos sitios. Más que un espacio de descanso eterno, es un reflejo de la vida que lo rodea, sus problemas, aspiraciones, modas y clases sociales. Al observar el Panteón Municipal de Tuxtla, nos encontramos no solo con tumbas, sino con la traza misma de la ciudad y con las huellas de quienes forjaron su destino. En este recorrido descubriremos las historias de personajes ilustres cuyas vidas dejaron una marca en la memoria de la ciudad. Este es el viaje a través del tiempo, en el que entenderemos cómo la ciudad de los muertos nos habla y refleja la ciudad de los vivos. Cualquier lugar donde vayamos, si vamos al panteón, podemos entender la ciudad de los vivos y viceversa, porque se reflejan no solamente problemas, sino también se reflejan muchas características, aspiraciones, modas, clases sociales. Se refleja hasta en el caso particular del Panteón Municipal, se refleja hasta el mismo trazo de la ciudad, porque podemos ver cómo en el cruce de las dos avenidas principales, o sea, podríamos decir la calle central y la avenida central del Panteón, justo en el centro está la capilla, igual que sucede en la ciudad de los vivos, que la catedral está justo en el cruce de las dos ejes de la traza original de Tuzla. Y así también vemos cómo en estos cuadrantes que se hacen con este cruce de calles, encontramos tumbas que van de acuerdo a clases sociales, a épocas, a modas, y también a las aspiraciones vinculadas a las aspiraciones no solamente sociales, sino también estéticas. Muchas tumbas, sobre todo de las primeras décadas del siglo XX, responden a una aspiración artística. Tienen esculturas hechas de muy buena factura, posiblemente varias de ellas, si no es que todas traídas de fuera, pero muy bien hechas, evidentemente hechas por escultores profesionales, que hablan también de la aspiración de que la morada de los difuntos sea digna del cariño que se le tuvo y que se le sigue teniendo. Ahora podemos tener un repertorio de tumbas que se pueden visitar exclusivamente desde el punto de vista artístico, pero también desde otros puntos de vista. Por ejemplo, el de los personajes que están enterrados. En muchas de ellas encontramos personas que fueron importantes en la historia política, social, económica de Tuxtla. Este panteón es el segundo panteón civil que tuvo la ciudad, tiene más o menos 140 años, es de los años 80 del siglo XIX, sustituyó al primer panteón civil, que fue el de San Roque, cuya capilla sigue siendo el templo de San Roque y centro del barrio de ese nombre. Y significa, uno, por un lado, está relacionado con el cumplimiento de las leyes de reforma, que sacaron el acto de la muerte, la sacaron del ámbito eclesiástico, antes se enterraban en el atrio de San Marcos de la parroquia, al ámbito civil, y por otro lado también otra perspectiva de desarrollo de las ciudades, porque San Roque estaba en la orilla de lo que era la Tuxtla de ese momento, y este ya estaba fuera de la ciudad. O sea que también hay otra perspectiva de desarrollo urbano por la idea, en esta idea de la muerte civil. Tiene que ver además, en el caso de San Roque, la urgencia de tener un panteón fuera del atrio se debió a la gran mortandad producida por las epidemias de cólera que impactaron mucho en la población de una pequeña Tuxtla. Pero después, por alguna razón que creo relacionar o quiero relacionar con la presencia del río San Roque, que todavía estaba al descubierto en esa parte de Tuxtla, se optó por un terreno que permitía más crecimiento y más alejado del centro, que es este, donde permanece todavía. La fundación de Tuxtla Gutiérrez incluyó la construcción de un cementerio junto a la iglesia de San Marcos, que atendía las necesidades de una comunidad en crecimiento. Con el aumento de la población, ese panteón se volvió insuficiente y se decidió trasladarlo a la iglesia de San Roque, marcando un cambio en la historia funeraria de la ciudad. Sin embargo, con las reformas y el control estatal sobre los cementerios, dio lugar a la creación de nuevos panteones, reflejando así los cambios sociales y políticos de la época. Originalmente sabemos de que la etnia zoque se asentó al margen del río Sabinal, en ambos márgenes, lado derecho y lado izquierdo, pues y lógicamente, o sea, como había vida, había muerte.
y enterraban a sus muertos, pues donde ellos podían. Y incluso a los infantes han encontrado tinajitas pequeñas de barro con cuerpecitos de pequeños infantes, de cómo se enterraban antes los zoques a sus muertos. Pasó el tiempo, llegan los hispanos, llegan los frailes, se hace la ciudad de Tuxtla, bueno, lo que actualmente es Tuxtla Gutiérrez, y se hacen los primeros barrios. Tuvo que hacerse un cementerio que fue a los lados de la iglesia parroquial San Marcos. Se fue extendiendo la ciudad, se hacen otros barrios, San Miguel, San Andrés, San Jacinto, Santo Domingo. Y es probable que ahí por San Miguel, porque se encontraron algunos huesitos hace mucho tiempo, ya San Miguel ni existe como templo ni como barrio, se encontraron huesitos y es probable que también allí en las afueras de San Miguel se hubieran entierros de personajes hispanos y zoques también, por supuesto, ¿no? Con el tiempo, el panteón fue trasladado ya oficialmente a los alrededores de la ermita del Templo de San Roque, otro barrio también muy característico en Tuxtla, y allí estuvo por décadas, por años, y si no es por las pandemias y por las reformas, las leyes de reforma incluso a nivel nacional con Benito Juárez, que dicen que las leyes de matrimonio, la secularización de la iglesia, y también viene las leyes de panteones, ¿no? Se crean los panteones ya para que los libros no lo manejara la iglesia y ya fuera un juez del registro civil que manejara todos esos datos. Se crea pues el registro civil y el juez del registro civil. Entonces para eso hay con Matías Castellanos, comiteco, gobernador de la época, un decreto que ordena que ese panteón que estaba en los alrededores de San Roque fuera trasladado a las afueras de la población, porque recordemos que Tuxtla era muy pequeño, ¿no? Entonces todo aquí era milpas, ¿no? Eran ranchitos, y aquí se crea entonces el panteón, eran varias hectáreas, y empiezan los restos pues de los difuntos a enterrarse aquí. El primer entierro que hay registrado en los libros del panteón, que datan de muchos años atrás, es de una niña, párvula, la párvula fulana de tal, 4 o 5 años la niña. Y la otra es esta capilla que tenemos aquí. Está don Fernando Castañón, un personaje de la época, que bueno, la arquitectura que tiene, ecléptica, todavía nos da rasgos de esa arquitectura que se usaba, los ladrillos gruesos, tenía herrería. Desafortunadamente se han ido comprando lotes a los lados y ya no se puede apreciar y está pues prácticamente en mal estado. Familiares no aparecen, si no ya lo hubieran tal vez arreglado, pero son de esas tumbas con arquitectura que identifican a un panteón por su antigüedad, ¿no? Entonces es la más antigua. Estamos hablando de 1870, que fue enterrado esta persona aquí, y esta es la más antigua que tenemos. Este panteón se inaugura en 1870, ya pues oficialmente se inaugura porque por decreto se compró estos terrenos y eran de 4 o 5 hectáreas. Originalmente el terreno no es como lo conocemos, que llega hasta la actualmente Cuarta Sur, no. Del primer tanque de agua más acá, hasta ahí terminaba, más o menos por estos límites, ¿no? Comenzaba el terreno en aquellos años, estamos hablando tal vez de principios de 1920, en esa época hasta aquí terminaba. Y si vamos más allá, lo que actualmente es el barrio Santa Cruz, que antes no estaba como barrio, es un barrio realmente nuevo, pero todo por allá, en esos años de pandemias que tuvimos, del cólera morbus, de la influenza española, allí eran enterrados, o sea, no eran enterrados junto con estos muertos que morían, válgase la redundancia, de muerte natural. Los que estaban, los apestados le llamaban, eran enterrados aparte por el temor, ¿no? El temor de que aún enterrándoles, echándole cal y todo, podían infectar a más gente, ¿no? Era el temor que había. Actualmente nos pasó con la pandemia todavía del COVID, que ni los médicos sabían científicamente cómo atacar y nos decían hacer tal cosa, pero en aquellos años, te imaginas, peor. A partir de 1955 más o menos se adquiere un pedazo más, que son como 2 hectáreas, que actualmente dan a la Cuarta Sur, porque ya las necesidades de la población éramos más, y más los muertitos, más las personas que fallecían,
y ya queda como actualmente lo conocemos. Está dividido en 4 secciones, la primera, segunda, tercera y cuarta. La primera es lo mejor, se supone, las tierras mejores que están en primeras filas. La cuarta sección ya está por la novena, o sea, es la más lejana, aunque hay entradas en los 4 lados cardinales del panteón. No obstante, si nos vamos a la cuestión de tierra, creo que la mejor es la cuarta sección porque ahí no hay agua. En cambio, en primera sección, si vas a sacar los restos de un cuerpo para meter otro, está nadando tu pariente en agua porque hay mucha agua en el panteón. Más cuando llueve, hay fosas que se llenan pues de agua porque como que pasa, no sé, un río subterráneo por esta zona. Pero en cuarta, que está más bajita y más una parte alta de aquel lado, allá por la novena sur, ahí no hay agua. ¿Cuántas personas enterradas? Pues tendríamos que ver el libro actual porque pues diario, aunque parezca mentira, todavía ya está lleno, pero siguen todavía pues, entrando por la puerta principal y tocando la campana del panteón. 3, 4 personajes diarios, ¿no? ¿Cómo? Pues sacan los restos de un pariente, meten a otro, o los que ya tienen mucho tiempo, porque no puede sacar a una persona recién fallecida de 1, 2, 4, 5 años, tiene que pasar cierto determinado tiempo según la ley, sacan el cuerpo y ya puedes meter a otro pariente. Los cementerios, al igual que la ciudad de los vivos, nos cuentan historias de desarrollo, cultura y aspiraciones. El Panteón Municipal de Tuxtla refleja cómo la ciudad ha crecido y ha cambiado a lo largo del tiempo, desde su trazado hasta las tumbas de quienes contribuyeron a su historia. Visitar estos espacios nos permite comprender no solo el pasado, sino también las conexiones entre las vidas que han dejado huella y la evolución de la propia ciudad.